Bienvenidos a Roca de Vida Panamá, porque Roca de Vida Panamá eres tú donde quiera que estás. Espero que estés en tu casa siendo bendecido durante esta cuarentena en la que estamos pasando, pero que sabemos que, como yo lo digo todos los domingos, la presencia de Dios está donde quiera que sus hijos e hijas se encuentran. Y la iglesia somos nosotros y sabemos que como templo del Espíritu Santo, como iglesia del Señor Jesús, pues donde quiera que estemos, pues su presencia se va a hacer manifiesta. Así que les bendigo, les amo, les extraño. Hace un rato Frank compartió un video en el chat de la iglesia y la verdad es que me dio mucha nostalgia verlo sentado ahí en las bancas, en las sillas de la iglesia, tú sabes, donde normalmente uno ve a su alrededor y vemos miembros gente que ya es nuestra familia, que son más que amigos, que son hermanos en Cristo, tú sabes, algo bonito, ese deseo que nos llena de que realmente somos una comunidad, que nos amamos, que nos extrañamos y eso es lo que la iglesia realmente debe ser. Eso es lo que la iglesia está llamada realmente a hacer. Así que le doy las gracias. Aquí tenemos un fondo distinto. Ojalá que no llueva. Si llueve, pues bueno, en el nombre de Jesús es bendición. Así que nos vamos para otro lado. Pero bueno, vamos a orar. Vamos a orar para empezar la reunión. Yo espero que ahí donde estén, ustedes levanten sus manos, ustedes adoren, ustedes cántenle al Señor, porque la realidad es que no importa la circunstancia por la que estemos pasando, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, que sabemos que es mucho lo que está pasando. Yo he estado haciendo unos live todos estos días, hemos estado hablando de todo lo que está pasando en el mundo espiritual y a nuestro alrededor, y la realidad es que tenemos que saber como iglesia, como hombres y mujeres creyentes en el Señor, como personas que estamos buscando el rostro de Dios, o que estamos en ese camino, en esa aventura de buscar al Señor, pues tenemos que entender de que algo está pasando ahora mismo y que este es el momento para buscar el rostro de Dios como nunca antes. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este día y vamos a pedirle que el Espíritu Santo, su Santo Espíritu, se manifieste donde quiera que estemos. Que nosotros podamos sentir su ministración a través de esta alabanza de oración, que cuando estemos recibiendo esa palabra ahora, cuando estemos durante la prédica, que nosotros podamos recibir esa prédica como Dios quiere que la recibamos, que seamos marcados en lo más profundo de nuestro ser por su palabra, una palabra que confronta, que reconforta, que corta, pero que también nos dirige, nos instruye, nos da vida, nos da tantas cosas. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahí donde estás, no tienes realmente que hacer nada. En estos momentos simplemente permite que su presencia se haga manifiesta. Nosotros no tenemos que llamar al Espíritu Santo para que venga. Nosotros no tenemos que llamar al Señor para que su presencia llegue. Él es omnipresente. Él está en todo momento, en todo lugar, siempre con nosotros. Y si nos tomamos la tarea de callar un rato y de realmente ser perceptivos o ser sensibles a su presencia, vamos a poder experimentar, vamos a poder sentirla. Antes de orar, antes de abrir nuestras bocas, siempre tomemos un momento para eso, para sumergirnos en Él, para hacernos sensibles a esa presencia, para entender que nuestras palabras no son simples palabras. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte está en la boca de nosotros. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros empezamos a orar, estamos desatando algo en el ámbito espiritual. Alineamos con la perfecta voluntad del Señor. Y cuando esas palabras están alineadas con la perfecta voluntad de Dios, cosas suceden. Entonces, toma este momento para realmente sentir esa presencia. Cierra tus ojos. Sé pacientemente. Espere. Apacienta tu mente. Calla todo el ruido que ahora mismo
te está afectando. Todas las preocupaciones, todo el estrés, toda la incertidumbre. Empieza en tu mente a dejar eso en la puerta y comienzas a caminar, a entrar en el templo, a entrar en el lugar donde se encuentra la presencia de Dios. Todas esas preocupaciones quedan afuera, todas esas preocupaciones quedan a un lado. Todas esas preocupaciones las dejamos a los pies del Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque este es el día que tú has creado para que nos regocijemos en Él, para que te adoremos, te exaltemos y te alabemos, Señor. Gracias, Señor, porque nada se escapa de ti. Gracias, Señor, porque tú estás todavía sentado en el trono, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir a ti, Señor, con ese espíritu de adopción y clamar a Abba, Padre. Podemos decir, papito, a un Padre perfecto, a un Padre amoroso, a un Padre fiel, que abre sus manos, que tiene sus brazos extendidos, esperando que sus hijos le busquen y pongan y clamen a Él. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, oh Rey. Perdónanos, Señor. Porque hemos puesto nuestra mirada en aquellas cosas que no son de tu agrado. Hemos puesto nuestra mirada en las preocupaciones. Hemos puesto nuestra mirada, nuestra fe ha estado puesta, Señor, en el lugar equivocado. Nos hemos llenado de temor, nos hemos llenado de preocupación, nos hemos llenado de estrés, de zozobra. Cuando tú nos llamas a poner nuestra mirada en ti, cuando tú nos dices que tú das la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y maravilloso. Porque tú haces cosas, Señor, que nadie más puede hacer. Porque tú abres nuevos caminos en el medio del desierto. Tú traes aguas y ríos, Señor, donde antes había sequía. Gracias, Señor, porque tú eres el alfarero, Padre, en cuya mano se rompe la vasija. Tú rompes la vasija y la vuelves a hacer con ese mismo barro que somos nosotros, Señor. Ayúdanos a entender el momento que estamos viviendo. Ayúdanos a entender, Señor, la temporada que estamos pasando. Señor, que pongamos nuestra mirada en lo que realmente vale. Que nosotros, Señor, seamos lo humilde suficiente para dejar que tú nos moldees y que hagas en nosotros lo que quieras que seamos. Hombres y mujeres que nos creaste con un propósito, con un porqué, con una razón, Señor. Señor, que entendamos el poder que tú has puesto, Señor, en nuestras manos a través de tu nombre. Que entendamos, Señor, el sacrificio que hiciste, la importancia, la solemnidad de esa sangre que fue derramada, Señor, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, discernir y desenmascarar las artimañas del enemigo sin temor, Señor, a ninguna represalia, porque esta batalla, Señor, esta guerra ha sido vencida. Porque tú, Señor, derrotaste a la muerte en la cruz del Calvario. Porque, Señor, tú nos has dado una autoridad, Señor, para derrotar, Señor, y destruir, pisotear toda serpiente y escorpión. Que podamos beber cosa venenosa y no nos hará daño. Nos ha dado autoridad, Señor, incluso sobre la enfermedad. Padre, ayúdanos a entender, Señor, el poder que has puesto en nuestras manos, Señor. A comprender el valor de tu sacrificio y de tu sangre para que no lo tomemos por sentado, que no lo demos por alto, Señor. Bendícenos con tu presencia. No apartes tu presencia de nosotros, Señor. Y sabemos, Padre, que no tenemos que pedírtelo porque tú nos has prometido que siempre estarás ahí, Señor. Pero, Padre, a veces, Dios mío, tomamos tu presencia por sentado. Nos olvidamos, Señor. Padre, no entendemos la importancia que tenemos como hijos tuyos. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, nuestros malos pensamientos, nuestra falta de disposición. Perdónanos, Señor, porque a veces saber hacer lo bueno y no hacerlo se nos es contado como pecado. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones sabias en este momento.
Ayúdanos a buscar tu rostro como nunca antes. Ayúdanos a sumergirnos en tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe la alabanza y la adoración, Señor, de cada uno de nosotros. Te exaltamos, te adoramos y te bendecimos, oh Rey. Porque como tú no hay nadie, Señor. Y recibe, Señor, en este momento nuestro cántico y nuestra alabanza. Que en el medio, Señor, de las circunstancias por las que estamos pasando como hijos tuyos, Señor, elevamos nuestro canto, Señor, porque tú eres digno, porque tú mereces esa alabanza. Porque tú, Señor, ya nos diste lo que nos tenías que dar. Ya tú nos diste, Señor, el regalo más grande. Pero aún así nos sigues bendiciendo. Aún así sigues procurando, Señor, que nunca nos falte nada. Aún así sigues procurando, Señor, que caminemos, Señor, que vayamos de victoria en victoria. Que aunque pasemos por circunstancias difíciles, Señor, ahí estás tú. Tú nos llevas agarrados de las manos. Tú nunca nos abandonas, Señor. Que en este momento, Padre, no importa la situación en la que nos encontremos como hijos tuyos, no importa la preocupación, no importa el dolor, no importa la tristeza, no importa, Señor, si no comí hoy esta mañana, yo voy a alabar tu nombre, Señor, porque tú eres digno de esa alabanza. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor, de mi alabanza, no solamente cuando estoy contento, no solamente cuando me va bien, Señor, sino siempre. Porque tú eres Dios siempre y estás sentado en el trono. Estás sentado en el trono, Señor. Gracias porque podemos llegar a ti. Gracias porque podemos entrar a este salón, Señor, trayendo alabanza y adoración como perfume agradable, trayendo ser un incienso ante tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Santo es Dios. La presencia de Dios es hermosa, es maravillosa. No importa cuarentena, no importa nada. Cuando sus hijos se reúnen, cuando sus hijos claman, cuando sus hijos le alaban y le adoran, Él manifiesta su presencia. Él desciende. Su presencia cae como la lluvia. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Miren, Dios les bendiga. Saludos a todos los que están ahorita mismo conectados, a todos los que están en línea. Estamos aquí con una vista un poco distinta. Espero que sea de bendición para ustedes. Se está atardeciendo, así que vamos a hacer lo posible para que la luz no se vaya y para que podamos estar con ustedes hasta el final bien. Y miren, hay tantos testimonios, hay tanta gente escribiendo, mandando testimonios ahora con este tema del coronavirus, personas que habían dado positivo, que pasaron la enfermedad sin ningún contratiempo, que sus familiares nunca salieron positivos a pesar de estar expuestos todo el tiempo ante ellos. Tantas cosas, Dios está haciendo tantas y tantas y tantas cosas en este momento. El coronavirus no detiene al Señor, el Señor sigue sentado en el trono. Nosotros creemos en un Dios de maravillas, en un Dios de poder, en un Dios que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Bienvenidos a Roca de Vida Panamá. Yo soy el pastor Juan Mario Herrero y estamos hoy hablando un poco. Hemos venido hablando de obediencia, hemos estado hablando de fe y de obediencia. Y la verdad es que hoy el Señor me dio una palabra. Decía, Señor, sentí en lo muy profundo de mi corazón que, Señor, estamos en unos momentos, como dice la palabra, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y hemos llegado a un momento en el que esa es la situación. Estamos rodeados, estamos avasallados, estamos por donde miremos, e incluso en nuestras propias vidas, el pecado pareciera que se ha señoreado de todo a nuestro alrededor y estamos viviendo ese momento que habla de que donde abunda el pecado. Pero lo positivo es que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No hay pecado que pueda más que la gracia de Dios. No hay nada que tenga mayor poder, mayor fuerza, mayor autoridad
que el nombre de Jesús, que el sacrificio, que la cruz, que la sangre que derramó en la cruz. Entonces, yo estaba meditando en esa palabra y el Señor me estaba hablando de estos tiempos donde abunda el pecado y sobreabunda la gracia. Y hoy uno de los profetas de la casa, porque sí, esto es una casa que creemos en el ministerio profético, y uno de los profetas, una de las voces proféticas de la casa, para ponerlo mejor, me escribió en la mañana y dice: pastor, esta palabra es para usted, esta palabra el Señor se la está dando, y se la había dado con anterioridad, pidió una confirmación, y cuando me la da digo: Señor, wow, esto es de lo que yo he estado viendo, de lo que he estado predicando, de lo que he estado mirando, y es una palabra que es para el cuerpo, es para la iglesia, es para la gente que no conoce a Dios, es para la gente que sí lo conoce. Y yo quiero que empecemos, que abren sus Biblias ahí donde estás, en el libro de Lucas. Vamos a leer de Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 8. Y vamos a hablar sobre Juan el Bautista. Todos sabemos que Juan era primo de Jesús. Juan era el que vino a preparar la venida del Señor. Entonces, comienza la palabra diciendo: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Tracónite, y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdote, versículo 2, lo ejercían Anás y Caifás. Había dos sacerdotes que ejercían la autoridad en ese área, la autoridad espiritual o religiosa, mejor dicho. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan de Zacarías en el desierto. Juan, hijo de Zacarías del desierto, ¿se acuerda? El papá de Juan era Zacarías, que era sacerdote, que cuando el Señor le dijo que iba a tener hijos, el man dice: esto no lo creo, y quedó mudo. Elizabeth, cuando fue visitada por María, que estaba embarazada de Jesús, dice que Elizabeth recibió el Espíritu Santo, el niño fue lleno del Espíritu Santo en la barriga. Entonces, por eso es que aquí explica que dice que en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y dice que Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Era lo que Juan predicaba. Decía: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que les bautizara. A mí me llama mucho la atención porque pareciera que fuera el mundo en el que nosotros vivimos, que pensamos que la vida es eterna, que todo esto se va a quedar así, que todas las cosas van a quedar y nunca va a pasar nada, o que nada va a cambiar. Y vivimos el día a día pensando que esta vida es eterna, cuando no entendemos que esto es solamente una preparación, que esto es una temporada, que esto es un tiempo, 60, 80, 100 años, 110 años, viviste mucho, pero ¿qué pasa después? Realmente, cuando tú comparas 100 años de vida en la tierra con una eternidad que puede ser en el cielo o con el infierno, o sea, en la presencia de Dios o en la ausencia de Dios, esta vida no es absolutamente nada. Y tenemos que empezar a vivir nuestra vida teniendo en cuenta eso, que hay algo más, que hay algo mucho más de lo que nosotros hasta ahora hemos experimentado. Y llama la atención porque mira, la gente piensa que no hay más, la gente piensa que todo va a ser igual, pero mira lo que dice, todo valle será rellenado. O sea, el mundo va a ser tan sacudido, las cosas van a ser tan transformadas y tan cambiadas, que los valles, o sea, las depresiones geográficas que hay, serán rellenadas. Imagínate lo que tiene que suceder. No solamente eso, dice que toda montaña y colina será allanada. Estamos hablando de que van a haber cambios, van a haber situaciones, van a ser cosas que van a ser tan drásticas y van a ser tan impresionantes. Dice que las sendas escabrosas serán allanadas, y dice: y todo mortal verá la salvación de Dios. Las cosas, Dios está preparando, el mundo se está preparando para algo que está escrito en la palabra. Y va a llegar el momento donde los montes sean arrasados, donde los valles sean allanados y donde todo el mundo vea la gloria de Dios. Eso es lo que se predicaba en el Antiguo Testamento cuando los profetas me enviaban la palabra y decían que venía un Mesías. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista,
preparando la venida del Mesías, una venida que nosotros esperamos, una segunda venida. Nosotros estamos esperando el retorno del Mesías. Y llama mucho la atención de que cuando venía el Mesías, lo que se predicaba era arrepentimiento. Lo que se predicaba era el pecado. Era transforma tu vida, dale vuelta a tu vida, haz algo distinto. Y me llama mucho la atención que hoy en día estamos esperando la segunda venida del Mesías. Estamos hablando que estamos en momentos críticos, que dice la palabra que ya estamos en lo que viene siendo como los dolores de parto. Estamos en una situación de que hasta el que no cree, ya dice chuleta la Biblia, el Apocalipsis, loco, que viene el fin del mundo, que viene el anticristo. La gente sabe. Y nosotros hablamos mucho y escuchamos mucho, o se escucha mucho, mejor dicho, del amor de Dios. Y Dios es bueno y Dios es amoroso. Pero la iglesia ha perdido la posición, o la gente ha perdido la capacidad de poder predicar lo que en ese tiempo se predicaba y lo que el Señor Jesús predicaba, que era arrepentimiento. Porque para poder predicar arrepentimiento, uno tiene que poder saber qué es arrepentimiento y vivir dando muestras de arrepentimiento. Miren cómo Juan el Bautista le contestaba a la gente que venía a preguntar, que decía que se quería bautizar. A mí me llama mucho la atención porque si la iglesia se aquí, nosotros un día, yo como pastor vengo y le contesto eso a una persona que se quiere bautizar, yo sé que al día siguiente no tengo iglesia. Estaría asoleado, como decimos nosotros, en todas las redes sociales. ¿Sí o qué? Ajá. Entonces dice, muchos acudían para que Juan los bautizara. Y dice que Juan le contestaba, camada de víboras. Les advirtió, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que muestren o demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de esas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. En el versículo 1 decía, es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Tú te mandas una predicación, un sermón así. Ajá. Que la gente llega y que tú sabes que son gente hipócrita, que tú sabes que son gente religiosa, que tú sabes que son fariseos, que son esto y son lo otro, y que tú le te des la vuelta y tú dices que ustedes son una generación de víboras. Ajá. En breves instantes, todas las redes sociales están hablando de este pastor que le dijo generación de víboras. Ese era Juan, confrontando a la gente, confrontando el pecado, llevando a la gente a arrepentimiento. ¿Ah? Entonces, cuando yo veía esto, yo decía, chuleta, Señor, la verdad es que la gente, pero ¿qué sucede? Que Juan era un tipo que vivía radicalmente para Cristo. Era un tipo que vivía radicalmente entregado al Señor. Era un tipo Juan era un ícono de la moda en su tiempo. ¿Ah? No solamente era ícono de la moda, era ícono de la moda y de la onda alimenticia. Juan era un foodie. Era foodie, se vestía a la moda. Juan cumplía con todos los requisitos de ser un influencer hoy en día. Si Juan hubiera tenido Instagram en ese entonces, o tenía redes sociales, Twitter, YouTube, Juan hubiera acabado con todo el mundo. Y lo que estoy diciendo, obviamente, lo estoy diciendo porque el que conoce la palabra y el que ha leído y sabe, dice que Juan se vestía con pieles de animales. Hasta por ahí con su dice que comía grillo, comía saltamonte, con miel, mansa dieta. Pero bueno, hoy en día ese tipo fuese visto como un visionario. Lo de las pieles no, porque todo el mundo está hablando de la protección de los animales y no sé qué, tú sabes, pero ese tipo en ese entonces era un ícono, o sea, desapercibido no pasaba. El man que estaba en el desierto, vestido de animales, comiendo grillo con miel, y encima decía a todo el mundo que ustedes son una generación de víboras, arrepiéntanse. Y la gente venía a bautizarse, porque no le importaba cómo estaba vestido. No le importaba cómo estaba vestido el mensajero, lo que era importante era el mensaje a quien él representaba. Él venía predicando arrepentimiento, él venía predicando que el reino se había acercado y en ese entonces ya la gente se había dado cuenta de que algo estaba pasando y que necesitaban cambiar su vida, necesitaban de Dios. Es lo que está pasando en este momento. Es lo que está pasando exactamente en este momento a nuestro alrededor, pero nosotros muchas veces nos privamos de predicar el mensaje que tenemos que predicar. Porque tal vez la gente se ofenda, tal vez esto, pero mira, el problema es que la gente que se ofende, que se ofenda. Nosotros tenemos que decir la verdad. A veces la verdad confronta. Yo siempre le digo a la gente, si tú vas a salir de la iglesia siempre feliz y contento, yo no sé qué mensaje le estoy predicando. A mí yo tengo un montón de gente que a cada rato es por épocas. Un rato me tienen rabia, después el Señor los confronta, no sé qué, después se dan cuenta que yo no estaba predicando con ellos, después vuelve y quiere, después se dan cuenta, me aman y me aman. Yo sé que me quieren y ellos saben que yo los amo.
Pero así somos, a mí también me pasaba. A veces yo llegaba a la iglesia cuando yo no era pastor y yo tenía que escuchar una prédica. Y yo decía que el pastor me está leyendo en los WhatsApp, el pastor está viendo mi Facebook, el pastor no sé qué, el pastor no sé cuánto. ¿Qué eso va con el pastor? El pastor me la tiene velada. Es que eso va con este man. ¿Ah? Pero era el Espíritu Santo que me estaba hablando. ¿Qué eso va con este man? Que eso va con el Espíritu Santo que me está hablando. Porque tú escuchas una prédica y cada uno escucha algo distinto. No es algo distinto en el sentido, no, es la misma palabra, pero es que la palabra corta de ida y de venida. O sea que el cuchillo tiene dos filos. ¿Ah? O sea que sí. Entonces, Dios trabaja íntegro. Dios trabaja muchas cosas a la vez. Y lamentablemente, las herramientas que utiliza Dios a veces no son las que más nos gustan o las que más cómodas son. ¿Por qué? Porque si Dios trabajara con comodidad, nosotros nunca cambiáramos. El ser humano necesita ser retado, necesita ser incomodado para cambiar. Entonces decía, Señor, Dios me confrontó, me dice, mira lo que estaban predicando esa gente. Ponen una prédica hoy en día. Todos los que predican arrepentimiento, hablan del infierno, hablan del pecado, son categorizados inmediatamente. Ese más un religioso. Deja de estar hablando del infierno. Deja de estar hablando del pecado. Tú tienes que hablar del amor de Dios. Habla de vida. Vida, Dios es bueno, no sé qué, y tú sabes, y el Espíritu Santo. Y tú vas a entender que la gente a través del amor van a llegar al Señor, porque el Señor es amor. Y sí, el Señor es amor, pero el Señor también es fuego consumidor. Si no, pregúntale a la gente de Sodoma y Gomorra. Pregúntale a la gente que con muchas buenas acciones, lastimosamente ahorita mismo están en el fuego eterno. ¿Por qué? Porque pensaron tanto que fuego es amor, que Dios es amor, que la libertad la confundieron con libertinaje. Que se le olvidaron de la santidad. Hoy en día, ¿dónde se predica santidad en las iglesias? Porque estamos tras los números, estamos tras las figuras, estamos tras la gente para traerlas y decirle que Dios es bueno, Dios te quiere como tú quieres. Sí, Dios te ama como su hijo, pero no quiere que sigas así. Tú tienes que entender, tú puedes venir como tú eres, pero con el plan de que en algún momento vas a tener que cambiar, entendiendo que en algún momento vas a tener que cambiar. Porque si ir a la iglesia o si buscar de Dios es simplemente un gancho que tú le pones a tu lista de actividades para sentirte bien contigo mismo, te estás engañando a ti mismo. Y el Señor me confronta y me lleva a Ageo. Esta mañana me dice, pastor, ahí está la... Y vayan conmigo al libro de Ageo. Ageo era uno de los pequeños, uno de los profetas menores. Y en ese momento, en el orden político, Israel estaba sometido a la tiranía de ejércitos y de gobiernos extranjeros, de reinados extranjeros. Ellos estaban oprimidos y estaban sometidos por tiranía en lo religioso, en lo moral. Había una decadencia espantosa. Había suena conocido, ¿ah? Y Ageo, dice la palabra en el versículo 1, en el capítulo 1, Ageo, pásame, bro. Gracias. Dice, en el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso. Dice, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios le habla a la iglesia. ¿Y por qué digo esto así? ¿Por qué menciono esta frase que normalmente no utilizo? Porque esto es una palabra que Dios le está dando a su iglesia, le está dando a su cuerpo, le está dando a las personas que le conocen. Y si te cayó el guante, ya tú sabes, aunque no lo conozcas, aunque creas que no lo conoces, aunque tú creas que lo conoces, pero no lo conozcas, esto es una palabra para todo el mundo en este momento a través de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque si entendemos lo que le estaba diciendo hace un momento,
¿De dónde viene esto? El contexto de la historia, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel estaba sometido, había una decadencia moral, religiosa, cuando hablamos de decadencia moral estamos hablando que el vicio, la perversión, la depravación estaba por todos lados, igual como está ahorita mismo, estamos nosotros en nuestra sociedad, en nuestro planeta. Yo estoy haciendo unos lives que si no los he estado viendo en mi cuenta de Instagram, todos los días a las 10 de la noche los trasnochadores, pues estamos hablando de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual en el mundo. Estamos hablando de lo que está pasando ahorita mismo, cómo están siendo derribados los baales, los ídolos, todas estas cosas que están pasando y cómo esto está afectando el mundo natural y el mundo espiritual. Eso lo estamos hablando a las 10 de la noche en mi Instagram personal. Entonces, es una realidad que algo está pasando alrededor de nosotros. Es una realidad que en el mundo espiritual algo se está moviendo. Es una realidad que nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos que buscar la dirección de Dios de qué es lo que está sucediendo en este momento y cuál debe ser nuestra reacción ahora mismo. Entonces, si nos comparamos, estamos prácticamente viviendo lo que se estaba viviendo en ese momento. La ciudad estaba destruida, la iglesia, el templo de Dios estaba destruido, la economía estaba en ruinas. Y ahora mismo no es que estemos así, pero nos podemos ver en ese panorama cuando tenemos una pandemia, cuando no podemos congregarnos, cuando estamos todo el mundo encerrado en nuestras casas con temor, cuando hay muchos negocios que están cerrados, no están produciendo salarios, hay personas que ahora mismo no están recibiendo su sueldo. Entonces, la realidad es que nos podemos mirar en ese espejo, en esa época y en esa palabra que Dios le dio a su pueblo. Entonces, dice que en ese momento la gente decía que no era el momento para reconstruir el templo del Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento era más importante la seguridad, la estabilidad de cada uno, de que cada uno estuviese cómodo, de que no faltara de todo lo demás, que preocuparse de que la casa de Dios estuviese como debía estar. Y ese es el problema, que cuando llegan las situaciones muchas veces se nos olvida a Dios, muchas veces somos tan abrumados con lo que está pasando que ponemos a Dios de último cuando debemos entender, que Dios es siempre la primera opción. Orar no siempre es la última opción, orar no debe ser siempre el último recurso, orar es siempre el primer recurso y la primera herramienta, es el primer arma, es la primera línea de defensa de todo cristiano. Si tú esperas hablar con todo el mundo, a tratar de resolver por tus propios medios para entonces orar, tu orden está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios hace las cosas Él. Así que nosotros tenemos que confiar en su poder, en su majestuosidad, en su soberanía, en que lo que Él ha prometido lo va a cumplir, lo que ha empezado lo va a terminar. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros muchas veces, papá, viene el problema, viene la crisis, no estoy cobrando, no sé qué, me entra poquita plata, no voy a diezmar, no voy a ofrendar, tengo que guardar, tengo que ahorrar. Y ese es el error más grande que uno puede cometer en el mundo, cuando uno deja de serle fiel a Dios. Es una realidad. ¿Por qué? Porque Dios en el diezmo hay una promesa. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros somos administradores de lo que pertenece a Él y de que eso no es mío, eso es de Dios. Y yo no estoy hablando aquí porque nosotros, mire, yo todavía, hasta el sol de hoy, nosotros tenemos 7 misioneros en la India que nosotros apoyamos todos los meses. Eso le cuesta a la iglesia, a los aportes de la iglesia, a las ofrendas, a la gente que apoya a esos misioneros, más lo que la iglesia cubre, aproximadamente $700 al mes. Y nosotros ahorita mismo, ustedes no han visto que nosotros hemos puesto nada, manda tu ofrenda. Y yo no estoy diciendo que esté mal. La gente se ha levantado a criticar, incluso cristianos se han levantado a criticar diciendo que ahora mismo hay momentos de que cómo es posible que estén pensando en el dinero, que no sé qué. Es que esa plata no es mía, esa plata no es del pastor, esa plata no es de la iglesia, esa plata no es tuya, esa plata es del Señor. Yo te estoy ayudando para que tú cumplas con Dios. Yo te estoy ayudando para que tú cumplas con el compromiso que tú hiciste del Señor. Porque esa gente que está predicando la palabra en la India, arriesgando su vida, haya pandemia o no haya pandemia, esa gente salió, esa gente está predicando el evangelio, comiendo arroz y comiendo frijoles todos los días. Ellos están haciendo lo que muchos de nosotros no estamos preparados o no estamos dispuestos a hacer. ¿Qué nos toca a nosotros? Confiar en el Señor y cumplir con nuestro compromiso, porque cuando nosotros hicimos ese compromiso, cuando Dios nos dijo que Él iba a ser fiel y cuando nos dijo que tomásemos ese compromiso porque lo hicimos movido por Dios, Él sabía que venía una pandemia, Él sabía que te ibas a quedar sin trabajo, Él sabía que ibas a recibir menos plata, Él lo sabía desde un principio, pero Él sabía que Él iba a estar ahí para ti. ¿Lo sabes tú? ¿Estás tú consciente de eso? ¿Estás tú claro de que Dios es fiel? De que Dios no depende de la coronavirus o no el coronavirus para poder mandarte la provisión que tú necesitas para que tú cumplas con lo que tú has dicho, el compromiso que tú has hecho con Él. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Esa es la fe que tú tienes que empezar a tener. Una fe que no depende de ver o no ver que Dios se mueva. Una fe que depende de quién es Dios y de la palabra de Dios. No nos vamos a desviar del tema porque... Entonces, la gente decía que no era el momento de reconstruir el templo. No era el momento. El templo estaba en ruinas y el Señor está mandando una palabra a través de su profeta y le está jalando la oreja a la gente. Y esa es la misma palabra que el Señor nos está mandando. O sea,
esta mañana me la mandó. Yo dije, bueno, Señor, ¿por qué? Porque yo iba a hablar de arrepentimiento. Yo iba a hablar de lo que predicaba Juan en los tiempos cuando venía el Señor. Yo iba a hablar de lo que estamos viviendo hoy en día y cómo el discurso de la iglesia ha cambiado y cómo tiene que realmente ser el discurso de nosotros como creyentes. ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? Entonces, ¿dónde la gente tiene que poner su mirada ahorita mismo? Dios es real. Y Dios viene pronto, Jesús viene, Él lo prometió. Y todo lo que hemos visto en la Biblia hasta ahora se ha cumplido. ¿Qué nos hace pensar entonces que lo que está por venir no se va a cumplir? Eso deberá ser una alarma para que despertemos y entendamos de que nosotros tenemos que ser más, tenemos que buscar el rostro de Dios. Si yo crecí toda mi vida en un ambiente donde me llevaron a la iglesia y nunca creí o nunca me di cuenta que Dios es real y hasta ahora he llegado y me doy cuenta o no sé quién es Dios o no creo mucho del tema, pues contigo es este mensaje, brother. Este es el momento, o hermana, asiste, lo que sea. Este es el momento de que encuentres, de que te des cuenta de que Dios es real y que hay que arrepentirse, porque hemos vivido como pecadores, somos pecadores y el pecado no es del agrado de Dios y todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y tenemos que arrepentirnos para poder si queremos ir al cielo. Esa es la realidad del Evangelio. Jesús murió para que eso fuese posible. Jesús murió para que tengamos un nombre que podamos clamar. Jesús murió y va a volver. Pero va a volver por una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia que sea la iglesia que lo representa a Él. La pregunta es si la iglesia allá afuera es la que representa a Jesús. La pregunta es si la iglesia en estos momentos es esa iglesia sin mancha, es esa iglesia que está preparada como la novia con la lámpara llena de aceite esperando al novio que viene. ¿Tiene lámpara tu aceite? Entonces, el Señor le dice a la gente que resulta que ellos estaban cuidando sus casas lujosas mientras su casa está en ruinas. Y eso denota el estado espiritual de muchas personas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el templo de Dios, la casa de Dios, en estos momentos es nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos ese templo. Nosotros somos esa casa, cada uno de nosotros. Pero la iglesia en estos momentos de pandemia está encerrada en sus casas y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en nuestras casas? ¿Estamos realmente haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer en estos momentos? ¿Estamos realmente ocupando el lugar que tenemos que ocupar? ¿Estamos realmente como iglesia? ¿Y qué es lo que está haciendo la gente? Porque ahorita mismo está la gente encerrada, pero está la gente viendo pornografía, viendo Netflix, viendo esto, viendo lo otro, redes sociales. Y el tiempo sigue pasando y nos hemos dado cuenta que Dios nos ha encerrado en nuestras casas para que no tengamos para dónde ir y de que de todas maneras nos encontremos y tengamos un encuentro personal con Él. Que si no lo habías hecho antes porque tenías mucho trabajo, porque esto, porque lo otro, porque no podías, porque no tenías tiempo, este es el momento que Dios ha hecho un paréntesis, ha enviado una orden de arresto mundial para que todo el mundo ahorita mismo esté paralizado, nadie pueda salir. Y de todas maneras, tú tengas que levantar la cara y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué vas a hacer en esta época? ¿Vas a aprovechar y realmente te vas a arrepentir? ¿Cómo así arrepentir? Arrepentir significa un cambio de vida, es un cambio de actitud. Es darle la vuelta a lo que estabas haciendo antes y caminar en una dirección contraria. Y vean acá, todos tenemos que arrepentirnos de algo porque todos necesitamos cambiar nuestra actitud en algún aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿pero qué sucede? Que cuando nos dicen arrepiéntete, inmediatamente somos confrontados y nos cae mal. ¿Quién es este para decirme que arrepienta? ¿Qué es lo que le pasa? Arrepiéntete es cambia tu forma de ser, cambia tu actitud con respecto a algo. Entonces, la gente estaba llena de comodidades en ese momento, el templo de Dios estaba en ruina. Y hay mucha gente ahora mismo que puede ser que está llena de comodidades, puede ser que no tenga ninguna. Pero eso estaba haciendo alusión a cómo la gente estaba más entretenida o estaba más dedicada era más importante lo suyo que su comunión y su relación con Dios. Y el detalle es que esta relación y esta comunión es la que dictamina cómo vamos a vivir el resto de nuestra vida, cómo va a estar el resto de las cosas a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué dice el Señor? El Señor dice, hey, reflexionen sobre su proceder. ¿Qué es reflexionar? Arrepentimiento, cambio de dirección, cambio de actitud, cambio de comportamiento. El Señor está llamando a la gente a que reflexione. ¿A quién está llamando? A la gente que le sirve. A la gente dice, hey, mi templo. Ustedes están más interesados en lo suyo que en construir mi templo. Mi templo está en ruinas. Pero no solamente eso, sino que inmediatamente les dice, vayan a los montes y traigan madera.
¿Qué dice tu Biblia? Dice, reflexionen sobre su proceder. Dice, ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben pero no llegan a saciarse. Se visten pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. No importa lo que hagas, nada te sacia, nada te llena, nada te satisface, nada, y el dinero no te rinde, el dinero no te alcanza. ¿Por qué será? Entonces dice el Señor, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Dice, vayan a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Hay una instrucción directa que tiene 3 partes. Primero que todo dice que subas al monte. En todas las partes de la Biblia, cuando habla de montes y habla de lugares altos, se refiere a los altares, se refiere a buscar el rostro de Dios, se refiere a ir a orar, se refiere a buscar su presencia. Entonces dice, vayan a los montes y dice, y busquen madera. Yo estoy seguro que había madera en cualquier otro lado. ¿Por qué estaba mandando a los montes? Se vayan a los montes y busquen madera. La madera hace alusión a la cruz. Tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscar su rostro, tenemos que meternos allá en ese monte, en lo privado, apartado de la sociedad, apartado de todo el mundo. Y esa madera representa la cruz que tenemos que buscar. Jesús le decía a la gente, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y hoy en día hay un montón de cristianos wichihuachi que llegan al evangelio, que llegan a los pies de Cristo, que dice que llegan a los pies de Cristo, pero que se ofenden con cualquier cosa. Cuando Jesús le decía a Pedro, ven acá, quítate aquí, Satanás, y después Pedro dio su vida por él. Porque nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Es contra huestes espirituales, gobernadores, principados de maldad. O sea, nuestra lucha no es contra la gente. Pero lo tomamos personal porque estamos llenos de orgullo, porque pensamos que nos la sabemos todas. Porque pensamos que llegamos y que ¿quién eres tú para enseñarme algo? Mira, y estamos llegando, no tenemos humildad. Y Dios tiene que romper eso. Dios nos está llamando a buscar la cruz, a humillarnos. Mira, Jesús cuando cargó la cruz, Jesús fue humillado, fue golpeado. Él literalmente dejó su vida en ese madero por nosotros. El problema es que todo el mundo quiere la gloria, pero nadie quiere la cruz. Y la única forma que hay gloria es a través de la cruz. Si no, preguntémosle a Jesús, que la única forma que fue glorificado fue cuando murió y resucitó. Y eso es lo que nos llama el Señor a hacer. Nos llama a morir a nosotros, para poder entonces vivir en la plenitud de su gloria. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cristo en mí, ¿esperanza de qué? ¿Por qué? Porque la gloria no es nuestra, la gloria es de Él, y para poder tenerla tenemos que morir a nosotros. Tenemos que entender que no la sabemos todas, tenemos que morir a nuestro orgullo. Tenemos que morir a saber, al pensamiento de que llegamos hasta aquí porque somos unos hacks, porque somos unos chéveres, porque todos nos merecemos, porque somos la cara más bonita. Nuestras buenas acciones son trapos de inmundicia para el Señor. ¿Cuánto más nuestro orgullo y nuestra altivez? Somos seres insignificantes en la creación, pero que Dios, en su inmensa misericordia, nos ha hecho parte de su plan y de su propósito. Eso debiera ser lo suficiente humillante, no humillante en el sentido malo, sino que nosotros nos sentamos humildes de que un ser tan maravilloso, el creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, me haya hecho parte de su plan, y de que yo soy un ser imperfecto y que Él ha decidido usarme. Pero para poder usarme yo tengo que entender de que hay cosas en mi vida que yo tengo que cambiar, y que el mundo se está yendo a la porra alrededor de nosotros, se está yendo por el excusado, y que si yo no me pongo las pilas tal vez yo me pueda ir con esa gente también, porque el evangelio es real, el servirle a Dios es verdad, el ser cristiano es un compromiso que uno hace con Dios, y un compromiso donde damos nuestra vida. Damos nuestra vida literal y textualmente, damos nuestra vida por los demás, y estamos dispuestos a cambiar y a quitar de nuestra vida lo que no sea del agrado de Dios y lo que no permita que el nombre de Dios sea representado como debe ser. Pero la gente piensa que solamente en la parte glamorosa del cristianismo, si quieres ser predicador, en un altar lleno de gente, en un estadio, en un concierto, en una iglesia bonita, un montón de cosas, y no nos damos cuenta que para poder llegar a eso, primero tienes que pasar por el proceso, tienes que pasar por la molienda, tienes que ser refinado y purificado, tienes que arrepentirte y tienes que estar dispuesto a humillarte y decir, Señor, perdóname porque la embarré, perdóname porque soy una trastada, perdóname, Señor, porque no lo sé todo, porque este tiempo, en vez de aprovechar y buscar tu rostro, he estado dedicado a un montón de cosas menos a buscar tu cara.
Todo el mundo dice, ¿qué vas a hacer en esta cuarentena? Lee un libro, aprende otro idioma, aprende a manejar cohete, ¿ah? Aprende una receta nueva, aprende alquimia, saca oro del carbón, yo qué sé, hay un montón de gente aprendiendo un montón de cosas, pero nadie está buscando de Dios. Ven acá, ¿qué vas a hacer esta cuarentena? Sal conociendo más a Dios, conociendo a Dios. Créeme que si tú sales de esta cuarentena conociendo a Dios, es lo más grande que puedes hacer. Es mejor que aprender 4 idiomas o 5 idiomas o lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque Dios te puede dar lo que más nadie te puede dar. ¿Por qué no hay gente diciéndole a los demás, ven acá, brother, ¿qué vas a hacer en esta cuarentena? Te ofrezco una relación personal con Jesús. Te ofrezco que tu vida sea transformada. Te ofrezco eso que más nadie te puede ofrecer. La madera habla de cruz. Coge tu cruz y sígueme. Pon a un lado el orgullo. Deja la palabrería, deja la altivez. Busca el rostro porque hasta aquí hemos llegado porque estamos así y tenemos que hacer las cosas diferentes. El único camino a la gloria es a través de la cruz. No hay gloria sin cruz. Entonces, habla de reconstruir el templo. Dice, busca la madera, coge tu cruz, sígueme y reconstruye el templo. Reconstruye el templo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice que el que habla en lenguas edifica a sí mismo. Edifica, hace como un edificio. Ora en el Espíritu. Levántate. Tal vez te estés levantando en la madrugada y le das la vuelta o te levantas, vas al baño y vuelves y te regresas, te acuestas a dormir. Es el Espíritu Santo que te está levantando para que ores, para que hagas algo distinto. Ahora tenemos el tiempo. Ahora tenemos. Y si antes no lo hacías porque no tenías el tiempo, ahora no tenemos excusa. Este es el momento para que nosotros, todo el mundo, se dé cuenta de que algo está pasando y que nuestra vida no puede seguir igual y que vamos a salir de aquí y el mundo no va a ser igual, por consiguiente nuestra vida no puede seguir igual. El mundo no va a salir igual de estas. Están sucediendo cosas a nuestro alrededor que van a traer un cambio. Hay un cambio inminente en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en el sistema financiero. Y si no te has dado cuenta, pues no es esta, no. Ora para que el Señor te lo revele. Porque es lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto es una realidad. Entonces les dice a la gente, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Trabaja, el dinero no es suficiente. Comes, pero no te llenas. Quedas con hambre, no es suficiente. Bebes, pero no te sacías. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el dinero, todo el dinero cae en saco roto. Tal vez tú te encuentres en esa situación. Tal vez tú veas que comes y no te sacías, no es suficiente. La ansiedad te está acabando. Y no se nos olvida que la Biblia dice en Juan 6:35 que Jesús, Él es el pan de vida. El problema es que estamos buscando el pan equivocado. Nos estamos alimentando nuestro cuerpo, nuestra carne, pero no el espíritu. Y mira, yo quiero decir algo, por ejemplo, sobre el comer. Porque la realidad es que nosotros los cristianos somos muy conocidos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Somos muy conocidos o somos muy famosos porque nos encanta comer. Todo el mundo dice que ya los cristianos ya no toman, ya no bailan pegados, ya no hacen esto, ya no hacen lo otro, así que todo el mundo come. Entonces, pero, y sí es verdad, come y se habla del comer y tenemos que ser muy cuidadosos. Miren, el comer es algo importante en el cristianismo. No por el alimentarse, no por el valor de la comida, sino por lo que sucede. Es un privilegio que tenemos de poder compartir la mesa, de poder abrir nuestra mesa, de poder abrir nuestra casa, de poder abrir nuestro corazón y a gente que de otra forma nunca nos hubiera conocido. Entonces el comer sí forma parte importante del cristianismo. El comer sí es parte importante de nuestra fe y de cómo nosotros compartimos y cómo nos hacemos las cosas. El comer es algo importante, es verdad, pero tenemos que entender de que no puede ser lo principal para nosotros. Tenemos que entender de que no puede ocupar un lugar que sea lo que nos mueva, igual que no puede ser el alcohol, igual que no puede ser el trabajo, igual que no puede ser el ejercicio, el gimnasio, ni mucho menos. Tenemos que entender de que nosotros tenemos el pan de vida. El que coma jamás tendrá hambre. Entonces, no solamente eso, sino que el baile dice, beben, pero no se les quita la sed. Y se nos olvida entonces de que Él nos dice en Juan 4:14 que el que beba de este agua jamás tendrá sed. ¿Qué agua es esa? El agua de su Espíritu Santo. Estamos comiendo el pan equivocado, estamos bebiendo el agua equivocada. Y no solamente eso, dice que se abrigan y no se les quita el frío. Se ponen ropa, se visten, pero no se abrigan.
Y la palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor nos está diciendo una y otra vez: arrepiéntanse, cambien su forma de ser y busquen de mi presencia y busquen mi rostro, para que el pan que comas sea suficiente, para que el agua que estés tomando te quite la sed, para que todo lo que sea. ¿Por qué? Porque no vas a tener sed y no vas a tener hambre, porque ya vas a estar saciado por mí. Ese salario, ese dinero que cae en un saco roto, que no te dura, recuerda que yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, yo soy tu provisión, yo soy el que te levanto y el que te sostiene. Y cuando nosotros buscamos esa provisión, buscamos ese pan, buscamos ese agua, entonces realmente lo que nos puede ofrecer el mundo no es suficiente. El Señor está llamando a que hagamos algo distinto. El Señor está llamando al arrepentimiento. El Señor está llamando a buscar de su presencia. Hemos estado luchando. Cuando estamos en el calor del asunto, se va el audio, se dañan los aire acondicionados. Estamos en guerra y la gente no lo entiende. La gente piensa que esto es relajo. Entonces, nosotros tenemos que entender. Miren, lo de la comida. El Señor, una de las partes, de los pilares de los cristianos, cuando nosotros compartimos y todo lo demás, es la comida. Y es verdad, pero tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos desvíe la atención y centrarnos solamente en lo que es comida y la bebida, la satisfacción de nuestro cuerpo y todo lo que es comida, y perder el significado real de lo que tiene esa comida, lo que tiene ese compartir, lo que tiene ese romper el pan. Jesús compartía con sus discípulos constantemente la mesa. Jesús se sentaba a compartir el almuerzo, a romper el pan con personas, y ese compartir era donde Él enseñaba, donde Él les hablaba, donde Él compartía las buenas nuevas. Imagínate compartir el pan con el Mesías, con el que escribió el libro, con el principio y el fin, con el verbo hecho carne, el que te está contando la historia, no solamente el que te está hablando de la salvación, sino el que te vino a salvar. Y poder romper ese pan que representaba su cuerpo, que sería golpeado y sería inmolado por nosotros. Tomar ese vino con Él de esa misma copa, poder servirle a ese hombre, poder lavar sus pies cuando llegó a tu casa. Ese es el honor, el Señor en lo último que hizo con sus discípulos fue romper el pan, fue comer. Cuando tú comes, tú tienes comunión con la persona, comunión. Entonces el comer es verdad, es importante para los cristianos. Pero no te podemos perder nuestra mirada y perder lo que hay detrás del comer. No es el comer por comer, no es el alimento por el alimento. Es lo que hay detrás de que podemos compartir a alguien una intimidad, abrir nuestro corazón, abrir nuestros hogares o entrar a un hogar de que de otra forma no pudiéramos haber entrado. Yo les estaba diciendo, no sé si se escuchó, que si tú tuvieses la oportunidad de comer con Trump o con Putin, sería una oportunidad que tú no desperdiciarías, no por la comida, sino de poder estar con esa persona. Harías preguntas que en otro lugar no podrías hacer. Podrías preguntar cosas que tal vez nunca hayas escuchado la respuesta, porque tienes un momento de intimidad con esa persona, de acercamiento. Y eso es lo que nos da ese poder compartir, ese poder comer, ese poder sentarnos a la mesa como familia. Entonces, como les dije, el pan que nos sacía es Jesús. Él es el pan. Él es el pan de vida. Él es el agua, que el que tome este agua jamás tendrá sed. Es su Santo Espíritu que brotará desde lo más profundo de nuestro ser. Él es el abrigo nuestro, el que camina el que camina a la sombra del Altísimo morará, pero el que camina al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Ajá. Y a veces hemos caminado y se nos ha olvidado. Él es nuestro abrigo, Él es nuestra sombra. Pero esto significa que hemos tratado de hacer todas estas cosas por nuestro propio poder, por nuestra propia capacidad, y nos hemos olvidado de Él, de que Él es el que nos provee todas estas cosas, de que si Él no está en nuestra vida, nada de estas cosas vale la pena sin Él. Nada de estas cosas es suficiente, porque hemos llegado aquí, porque nada en nuestra vida ha sido suficiente. Porque no importa lo que hiciéramos, ni suficiente droga era suficiente, ni alcohol, ni dinero, ni nada era suficiente. Él es lo único que es suficiente para nosotros y lo único que puede saciar ese vacío que nosotros tenemos. Entonces, no solamente eso, sino que miren lo que continúa diciendo. Dice, ustedes esperan mucho, ahí en Ageo, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Dice, porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Qué significa? Que esta situación, muchas veces hay situaciones que Él va a permitir. Dice, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué?
porque quiero que te des cuenta, que vayas al cerro, que busques la madera, que busques mi rostro, que te metas y te des cuenta que yo soy el que disipa, yo soy el que hace que tengas o que no tengas, yo soy el que hace que te dure o que no te dure, yo soy tu fuente, yo soy tu sustento, yo soy tu verdad, yo soy tu roca, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza, yo soy el que te redime, el que te crea, el que te levanta, yo soy el que te liberto, yo soy el que te restauro, yo soy el que restaura tu familia, tu matrimonio, tu salud, yo soy el que pagué el precio en la cruz del Calvario, el que vencí la muerte y vencí la enfermedad, para que hoy en día tú no tengas que vivir en depresión, en tristeza, en desánimo, en soledad, para que no seas esclavo de la enfermedad mental, que no seas esclavo del pecado, que no seas esclavo de la lujuria, de la pornografía, para que no seas esclavo de la fornicación y el adulterio, para que no seas adicto a nada más que la presencia de Dios y de su Santo Espíritu. Esa es la verdad, eso es lo que Dios nos está diciendo con esto. Ese es el llamado que nos está haciendo a buscar su rostro, a dar la espalda a lo que hemos estado haciendo todo este tiempo y entender de que hay un propósito en el medio de esto, que tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo ¿a quién? A Él. Ese propósito lo vamos a encontrar en Él solamente. Entonces, el llamado a arrepentimiento está ligado a una restauración. Siempre cuando el Señor llama a arrepentimiento, nos llama y lo liga a una restauración. Porque Él continúa diciendo en Ageo, dice, mira lo que continúa diciendo, porque siempre que hay una llamada al arrepentimiento, el Señor también da una promesa. Dice, así es, dice en el versículo 8, vayan ustedes a los montes, traigan la madera y reconstruyan mi casa. Dice, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Ahí hay una promesa de restauración, hay una promesa de que el Señor manifestará su gloria, porque Él verá con gusto la restauración de ese templo que se está haciendo. El Señor va a manifestar su gloria cuando tú busques su presencia, cuando tú busques su rostro. Lo va a manifestar a través de cuando tú ores, a través de los milagros, las señales y los prodigios que va a hacer, a través de cómo va a bendecir tu vida, cómo va a cambiar tu vida, cómo va a cambiar tu familia, cómo va a cambiar tus relaciones. Ahí va a manifestar tu gloria, su gloria en tu vida, a través de tu vida y alrededor de tu vida. Cuando tú lo busques a Él, cuando restaures ese templo que ahora mismo está en ruinas porque hemos tomado este tiempo y cuando en ese llamado a arrepentimiento, ese llamado a buscar de Dios, nos hemos distraído y hemos estado pendientes de las noticias, de los casos, de las muertes, de esto, de lo otro, y se nos ha olvidado que este es un tiempo que Dios ha permitido con un propósito, con una razón. Y la única razón y el único propósito en estos momentos, si no tienes cuál es el propósito de la razón de este momento, es entonces que te metas con Él. Esa es la realidad. Hay que buscar la causa, hay que buscar, y la causa está en el causante, la causa está en aquel que permite, aquel que tiene el control de las mareas, del sol que sube y que sale, de la luna, del movimiento de la tierra, aquel que tiene el control de cómo están los planetas suspendidos en el universo. Ese es el creador de los cielos y la tierra, ese es el que tiene una experiencia personal, que tú tengas una experiencia personal con Él. Ese es el que te está llamando a que te busques, a que busques su rostro, a que te metas con Él. Entonces, para terminar, como les dije, todo llamado al arrepentimiento tiene una promesa. Todo llamado al arrepentimiento viene acompañado de una bendición. Segunda de Crónicos 7:14 es un versículo que hemos estado escuchando bastante. Y es un llamado al arrepentimiento de Dios a su pueblo. Él no estaba llamando a gente extraña. Él no estaba llamando a gente no creyente, a impíos. Él estaba llamando a su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. Y dice, si mi pueblo que lleva mi nombre o que clama mi nombre, se humilla, ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Estamos ahora mismo, sabemos que la tierra está enferma, sabemos que algo está sucediendo y este es el momento de que nosotros, el pueblo de Dios que invocamos su nombre, nos humillemos, nos arrepintamos, le demos la espalda a nuestros pecados y el Señor escuchará nuestros ruegos, escuchará nuestras oraciones, escuchará nuestro clamor, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Arrepentimiento. Arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. Arrepentíos que el reino del cielo sea. Arrepentimiento. Pero para poder nosotros como iglesia predicar arrepentimiento, primero tenemos que empezar arrepintiéndonos nosotros. Tenemos que estar en la posición correcta, moral y espiritualmente, para poder entonces clamar y proclamar arrepentimiento a los cuatro vientos, ser pregoneros de justicia, para que otros puedan venir a los pies de Cristo. Este es un mensaje para la iglesia del Señor Jesucristo. Este es un mensaje para las denominaciones, para los concilios, para los apóstoles, para los profetas, para los ministros, para toda esa gente que está en su casa ahorita mismo, durante la pandemia del coronavirus.
que han estado haciendo muchas cosas, pero que han decidido seguir viviendo su vida como hasta ahora la han vivido, manteniéndose ocupados y manteniéndose haciendo cosas para Dios, como no se han dado cuenta que esto también es un llamado a que mucha gente cambie la forma en que han estado haciendo las cosas. Porque por mucho que parezca, los frutos no son los correctos. Los frutos se ven verdes, se ven bonitos. Hay árboles que se ven llenos de frutos, pero sabemos que esos frutos están vacíos y pronto esos árboles serán sacudidos y esos frutos se mostrarán al mundo qué realmente es lo que había ahí. Está pasando, va a suceder y sabemos que este tiempo está llegando y nosotros como iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, los creyentes, la gente que está buscando a Dios, tiene que buscar el rostro de Dios. Tenemos que buscar el rostro de Dios como nunca antes. Tenemos que orar por nuestros gobernadores, por nuestros gobernantes, pero tenemos que orar por el presidente de la República. La posición en la que él se encuentra no es fácil. Ahora mismo en Panamá, el presidente de Cortizo, miren, ahí todo el mundo se levanta a criticarlo, es impresionante. Yo el otro día hice un post en Facebook y yo decía, ¿cómo es posible que ahora mismo el pueblo de Dios sea tan hipócrita? Gente que se llama cristiano, que se dice ser cristiano y creyente, que ha estado recitando a los cuatro vientos Romanos 13, que tenemos que quedarnos encerrados, que tenemos que hacer las cosas de la casa porque hay enfermedad, y que tengan el descaro de mandar una petición a firmar porque dice que hay que quitarle el presidente de la República de su posición. ¿Esto qué es? Romanos 13, porque te tienes que quedar en la casa encerrado para no predicar el evangelio, pero ahí no aplica entonces porque tú quieres derrocar al presidente, la autoridad que Dios dice que ha puesto por encima tuya, una autoridad civil y a la que dice que te tienes que someter. Esa es la hipocresía que hay hoy en día en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Esa es la hipocresía en la que nosotros tenemos que caminar hoy en día. Imagínate lo que hubiera dicho Jesús en lo hubiera volteado a la mesa, a la computadora, el celular, yo qué sé. ¿Cómo se te ocurre llamarte cristiano y estar diciendo Romanos 13 y estar pidiendo que hay que revocar el mandato del presidente? Mire, nosotros como iglesia, la Biblia nos dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Y el presidente de la República, lo hayamos escogido, no lo hayamos escogido, hayas votado, no hayas votado por él, lo cual cualquiera que sea tu posición, es presidente de la República tuyo, te guste o no te guste. Y la Biblia dice que tienes que orar por él. ¿Por qué? Porque a ti te conviene, a mí me conviene que le vaya bien para que nuestro país avance. La Biblia dice que cuando el justo gobierna, al pueblo le va bien, y nosotros necesitamos de que en el medio de lo que está sucediendo en todo el mundo, en nuestra sociedad, que ese hombre tenga la fortaleza para poder aguantar las arremetidas de los medios, de la gente, de la sociedad, de las opiniones en contra a la palabra de Dios, que pueda aguantar las arremetidas de las asociaciones internacionales o los organismos internacionales que siguen la agenda del nuevo orden mundial, que siguen una agenda que es dañina para los valores morales y los valores, los fundamentos judeocristianos que hay en la sociedad. Eso es lo que está pasando en el mundo. Que oremos para que el presidente tenga la sabiduría y el discernimiento para tomar las decisiones correctas, para poner personal que tenga temor de Dios a su alrededor, gente que camine en este país con temor de Dios, de no caer en actos de corrupción, que resista a la tentación que viene con ese cargo, que tenga el temor de Dios por encima de cualquier. Nosotros tenemos que levantarnos en oración y cubrir a nuestro presidente, no estar hablando mal de él, sino cubrirlo en oración para que este país le vaya bien, porque los tiempos que vienen no van a ser fáciles y necesitamos un presidente que esté cubierto en la oración del pueblo, al que él le sirve, porque él nos está sirviendo a nosotros. Es una realidad, él está puesto ahí para servirle al pueblo, pero nosotros tenemos que entender que nuestros intereses muchas veces no están por encima de los de todo el mundo, que va a haber cosas que a veces no vamos a entender, pero que van a suceder, pero nosotros tenemos que seguir confiando en el Señor, tenemos que, siempre y cuando lo que el presidente o las autoridades no vayan en contra de la palabra de Dios, nosotros tenemos que obedecer y tenemos que apoyarlos en oración. Mire, este es un momento, yo les pido como iglesia, yo les pido como creyentes, donde quiera que estén, ora por sus autoridades. Si estás en Panamá, ora por el presidente de la República. No tiene que ser fácil esa posición para nadie, y menos están en medio de una pandemia. Nadie estaba preparado para esto. Yo no estoy afiliado a ningún partido político, yo no soy seguidor de ningún político, pero ese es mi presidente y yo tengo que orar por él porque yo soy un líder religioso, yo soy un pastor, yo soy un creyente, yo soy un discípulo de Jesús, y Jesús me dijo que tenía que orar por mis gobernantes. Dios manda una bendición. Dios manda da un pacto, da una promesa después, tras el llamado al arrepentimiento. Queremos ver la plenitud de Dios. Hagamos lo que Dios quiere. Hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Tomemos la decisión que debemos tomar en este momento. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por lo que nos has transmitido en esta noche. Señor, que tu palabra siga retumbando y resonando, Señor, en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Que sigamos siendo transformados, restaurados por el poder de tu presencia y de tu palabra. Señor, que sepamos, que nos demos cuenta, Dios Todopoderoso, Señor, que hay cosas que debemos cambiar, que estemos dispuestas a entregártelas en estos momentos que tenemos el tiempo, que tenemos, Señor, este paréntesis en nuestra vida ocupada para hacer las cosas bien. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo. Que sigamos viendo tu rostro cada día, Señor, en todo lo que hagamos. Que sigamos viendo tu mano, Señor, que hasta aquí nos has traído. Y te damos gracias y sabemos que nos seguirá llevando. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si estás escuchando este mensaje y nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, si nunca lo has invitado a que entre a tu vida, yo te invito a que ores que repitas esta oración rápidamente conmigo. Créeme que tu vida jamás será igual. Señor Jesús, yo te pido perdón. Reconozco que he pecado y sé que moriste en la cruz del Calvario. Sé que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. En este momento yo te recibo como Señor y Salvador. Entra a mi vida, transfórmame, limpia mis pecados, lávame, Señor, y ayúdame a vivir de una forma distinta, que te honre, que sea de tu agrado. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Soy salvo, soy tu hijo. Amén, amén. Si hiciste esta oración, bien sencillo, lee tu Biblia. No tienes una Biblia, contáctanos por directo, nos encantaría regalarte una. Si no tienes, si no la entiendes, has tenido una Biblia, no has podido entenderla nunca, no te preocupes, te vamos a regalar una que seguro que vas a entender. Ora, habla con el Señor, conversa con esa persona que has estado esperando toda tu vida para que levantes tu voz y te dirijas a Él. ¿Cómo se ora? Conversando, como cuando conversas con una persona que está al lado tuyo y te está escuchando. Dios está ahí, te está escuchando. Habla con Él, cuéntale tus pasiones, cuéntale tus situaciones, cuéntale qué te gusta, qué no te gusta, cómo te sientes. Dile qué necesitas, cuéntale. Dile que se te revele como nunca antes. Dile que lo quieres experimentar. Dile que quieres experimentar tu Espíritu Santo y vas a ver tu vida ser transformada. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina, que esté rodeada de gente que te ayuden en este nuevo caminar en el Señor. Y busca ser bautizado en agua. De eso te podemos enseñar. Así que síguenos en Roca de Vida Panamá, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en YouTube. Tenemos un montón de enseñanzas, hablamos sobre un montón de cosas, hablamos sobre todo lo que dice la palabra en cuanto al bautismo, el Espíritu Santo, el don de lenguas, hablamos sobre, incluso tenemos una enseñanza sobre el ayuno. Así que si estás pensando hacer un ayuno, puedes buscar en los contactos en nuestras redes sociales enseñanzas sobre el ayuno. Pero bueno, les bendigo, les amo, les doy gracias por haberse conectado, a estar con nosotros. Espero que haya sido de bendición para ustedes y le damos gracias al Señor de que su palabra es maravillosa, de que Él hace cosas increíbles, de que no importa dónde estemos, ahorita mismo sabemos que su presencia está en nosotros. Yo estoy sudando, de aquí sopla hasta la brisa, y yo estoy sudando. Es que sé que la presencia del Señor está aquí en este momento y está ahí donde estás tú. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, les amo, que tengan una excelente semana y manténganse en contacto en las redes sociales para todo lo que estamos haciendo. Bendiciones.